¿Qué tal, jóvenes? Los saludo nuevamente en esta serie de videos que estamos utilizando como apoyo para sus temas de física 2. En este caso, les hice este pequeño video para que hablemos un poco de la temperatura. Sabemos por definición que la temperatura tiene que ver con el calor, obviamente, pero tenemos que aprender a diferenciar entre estos dos conceptos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la temperatura. Para ello me remito a la definición del Sistema Internacional de Unidades, que dice que es una medida de la energía interna que tiene un objeto, que tiene un cuerpo. Cabe mencionar que la energía interna es la sumatoria de todas las energías que afectan a nuestro sistema, a nuestro objeto al cual estemos midiendo, y por lo tanto es una sumatoria muy grande que se expresa en ese cambio de temperatura, en ese cambio de energía dentro de nuestro objeto. Para ello me voy a remitir a un pequeño GIF que encontramos aquí en internet que me muestra, estas son partículas disueltas de un gas y me muestra el comportamiento de esas moléculas. Si nosotros observamos, ya lo hemos mencionado cuando vimos los estados de agregación, las partículas de un gas pues están totalmente disueltas, totalmente sueltas y siguen movimientos básicamente desordenados. Sabemos que en los líquidos y en los gases, perdón, en los sólidos, también existe cierto movimiento, incluso más pequeño, pero sigue estando presente ese movimiento de moléculas. Y precisamente ese cambio de posición, ese cambio de lugar de las moléculas permite que tenga cierta temperatura ese objeto. Remitiéndome un poco a el texto que les vamos a entregar para poder hacer referencia a este tema, pues sabemos que la temperatura se mide con termómetros. En este caso conseguí por aquí un termómetro clínico que, si nosotros observamos, tiene el pequeño hilito de mercurio en su interior, que por cierto, este pequeño hilo, este pequeño tubo que tiene en medio, es un tubo capilar y precisamente aprovecha la propiedad de capilaridad que tiene el mercurio de ascender por estas paredes dentro de este tubo, lo aprovecha para poder medir la temperatura de los cuerpos o de los objetos que se necesite. También les puedo mostrar otro que conseguí, que es el termómetro de vástago. Algunas personas lo usan en la cocina, se puede usar también en aplicaciones industriales. Se le llama también termómetro de metal o termómetro Taylor por la marca más utilizada. Sin embargo, tiene la misma función. Nosotros insertamos el vástago en el objeto que se necesita medir y pues de este lado tenemos la escala en la cual vamos a estar midiendo la temperatura. En este caso, esta escala está determinada en grados centígrados. Y precisamente este video nos va a servir para referenciar cómo hacer las conversiones de temperatura con las formulitas que vienen en su texto y que vamos a repasar ahorita para que no tengan problema en realizar conversiones. Vamos a cambiar un poco la pantalla para que observemos dichas fórmulas. Muy bien, ya tenemos de este lado las escalas escritas que podrán encontrar en el texto que les estoy proporcionando en la asignación. Les comentaba, existen diferentes escalas de temperatura, fueron surgiendo a través del tiempo dependiendo de las necesidades que tenían las personas, básicamente para determinar con algo más exacto y poder decir qué tan frío o qué tan caliente se encontraba un objeto o un sistema para poder estudiarlo. Sabemos que las escalas se deben a que utilizaron diferentes propiedades o diferentes sustancias para poder realizar esta escala, sin embargo todas cumplen con la misma función y por lo tanto son equivalentes, únicamente hay que hacer las diferentes transformaciones con las formulitas que tenemos de este lado. No se olviden que para escribirlas, tanto los grados centígrados o Celsius, de acuerdo a su creador, como los grados Fahrenheit, se debe escribir el simbolito de grado, mientras que para la escala Kelvin, que se trata de una escala absoluta,
no se utiliza el simbolito de grado, únicamente la letra K en mayúscula. Cabe hacer la referencia de que es una escala absoluta porque se basa en la temperatura que los científicos mencionan a través de una ecuación, que es la temperatura más baja que pueden alcanzar las moléculas, y en esa temperatura se supone que ya no va a haber nada de movimiento con las moléculas. Todas las moléculas van a estar totalmente estáticas. Y se sabe que la equivalencia del cero absoluto, del cero Kelvin, es más o menos menos 273,15 grados centígrados. De ahí que nuestra primera conversión tenga ese número en esta parte, porque es la equivalencia de una a otra escala. También cabe hacer mención de que esta temperatura es hipotética. Hasta la fecha, me parece que fue en 2013, unos científicos utilizaron un refrigerante especial y llegaron casi al cero absoluto, pero aún no se alcanza esta temperatura. Todavía sigue siendo únicamente de forma matemática. No ha habido una investigación más a fondo donde se pueda llegar a ese cero absoluto. Sin embargo, lo tomamos como válido por ser una ecuación matemática. De ahí tenemos nuestras transformaciones de centígrados a Fahrenheit. Muchas veces van a encontrar, en vez de 1,8, van a encontrar la fracción, que es de 5 sobre 9, pero al hacer la división, perdón, 9 entre 5, y al hacer la división nos da 1,8, por lo tanto es válida esta ecuación. Aquí tenemos las cuatro principales o las cuatro más prácticas que vamos a poder utilizar. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vayan relacionándose y vayan aprendiendo cómo se utilizan. En realidad no tienen mucha dificultad, únicamente hay que acomodar en la ecuación el problema o la temperatura que nos están dando para poderla transformar a otra escala. Vamos a aprovechar que estábamos hablando hace rato de los termómetros. Vamos a utilizar nuestro termómetro de mercurio. Les platico que la temperatura mínima que puede medir un termómetro de mercurio es más o menos unos menos 30 grados centígrados. Vamos a ponerla de este lado. Posteriormente, después de esta temperatura, el mercurio se comienza a volver pastoso y entonces ya no puede utilizar su propiedad de capilaridad, ya no puede ascender y la temperatura ya no se va a poder medir. Vamos a convertir esos menos 30 grados centígrados en grados Kelvin y en grados Fahrenheit para que observemos la utilización de las fórmulas. No se olviden que este tiene un signo negativo. Estamos hablando de temperaturas bajo cero. Entonces vamos a transformar estos grados centígrados. Comencemos con los Fahrenheit. Vamos a buscar nuestra formulita de centígrados a Fahrenheit y me dice que va a ser igual a 1,8 multiplicando mis grados centígrados más 32. Entonces lo único que tengo que hacer es realizar la operación. Vamos a hacerla rápidamente en la calculadora. Vamos a multiplicar 1,8 por menos 30 más 32. Eso quiere decir que mis menos 30 grados centígrados son en realidad, en mi escala de Fahrenheit, menos 22. Podemos colocarlo de esta manera o podemos colocarlo como siempre estamos acostumbrados, de esta forma. Y ese sería mi resultado, no hay mucho que observar. Recordemos que esta escala se sigue utilizando porque la mayoría de los países anglosajones, como Estados Unidos, básicamente, y parte de la Unión Europea, siguen utilizando esta escala para poder utilizar de manera más práctica para ellos las diferentes temperaturas que se pueden medir. Ahora vamos a hacer la segunda transformación que solicitamos, que es de grados centígrados a grados Kelvin o escala Kelvin.
Entonces observamos que únicamente tenemos que sumar los 273. Esto va a ser igual a menos 30 más 273.15. Esto es un aproximado del cero absoluto. Lo vamos a realizar rápidamente en la calculadora para que ustedes puedan observar. No se olviden de su signo de menos. Menos 30 más 273.15. Ahí está, me da un total de 243.15. Entonces, mi segunda transformación es igual a 243.15 Kelvin. Y ese sería mi resultado. Básicamente, las fórmulas nos guían a través de cuáles son las operaciones y espero que no tengan ningún problema realizando las conversiones. La segunda cuestión que les quiero mostrar en este video es la relación que tienen cuando se utiliza una diferencia de temperaturas, ya que lo vamos a utilizar en un tema posterior. Para ello vamos a cambiar rápidamente a una hoja. Vamos a cambiar rápidamente a esta tablita. Les comento rapidísimo cuál es la diferencia cuando hacemos nosotros una resta de temperaturas. Si ustedes observan, vamos a suponer que mi temperatura final va a ser 30, empecé con 24 grados centígrados, entonces yo quiero saber cuál es la diferencia de temperatura entre la inicial y la final, las restamos como siempre lo hemos hecho y observamos que mi incremento de temperatura, como lo llamamos en este lado, va a ser de 6 grados centígrados. Si nosotros restamos, aquí tengo ya convertidas, las convertí a Kelvin y las convertí a Fahrenheit en esta parte para que ustedes puedan observar. Son las mismas temperaturas convertidas con las formulitas que utilizamos anteriormente. Solamente realizamos rápidamente la conversión. Si ustedes observan, si yo resto 86 menos 75.2 me da 10.8 de diferencia. Pero si yo resto en Kelvin 303.15 menos 297.15 me da 6 grados. ¿A qué quiero llegar con esta tablita? En la siguiente clase que utilicemos la formulita de calor, van ustedes a realizar diferencias de temperatura y me gustaría que observaran que si estamos en una escala centígrada o estamos en una escala Kelvin, al restarlas y yo obtener la diferencia va a ser la misma. Sin embargo, si está en Fahrenheit, yo no puedo decir que es la misma. Debo de hacer una transformación para que yo pueda utilizar en las formulitas de acuerdo a la escala que me están solicitando. Entonces no se les olvide a la hora de hacer conversiones. En nuestro próximo tema lo vamos a observar más a detalle. Si es centígrados, si yo hago una diferencia y es en centígrados, va a ser lo mismo que si yo hago una diferencia en Kelvin. En cambio, si yo utilizo una escala Fahrenheit, voy a tener primero que transformar a la escala que yo necesito, que casi siempre es grados centígrados, para que yo pueda saber la diferencia. Mucho cuidado con este detalle. En el siguiente video vamos a poder apreciar un poco mejor respecto a este concepto. Por el momento, esto sería todo respecto a la temperatura. Espero que puedan trabajar muy bien sus problemas y que no haya ninguna duda.